Hoy estamos platicando de un tema que es de suma importancia. ¿Cómo logramos identificar, cómo logramos aprovechar y cómo logramos desarrollar un buen desempeño apalancándonos y utilizando la información que tenemos a la disposición? ¿Qué tipo de información necesitamos para eso? Y hoy tenemos a dos presentadores que nos van a indicar y nos van a alumbrar sobre este tema. Tenemos hoy en día más de 726 participantes registrados de 23 países. Nos acompañan desde Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Los dije todos para que todos se sienten incluidos. Pero ya iniciando, les quiero presentar a los dos participantes. La doctora Verónica Cabezas, que es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en políticas educativas y economía de educación en la Universidad de Colombia. Se ha desempeñado como consultora para el Programa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de evaluación de programas. También es investigadora y emprendedora social en temas de educación. Es cofundadora de la Fundación Enseña Chile, de la iniciativa Elige Educar y miembro del think tank Innovation Factory UC. Además, se desempeña como académica de la Facultad de Educación UC en la planta OI. También nos acompaña el doctor Paolo Volante Vich. Es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en Administración de Empresas y es doctor en Psicología de la Universidad Católica. Durante su permanencia en la Facultad de Educación se ha desempeñado como docente, investigador, subdirector de extensión y como asesor de instituciones educativas privadas y públicas. Actualmente es director académico de los diplomados de liderazgo educacional en sus versiones presencial e-learning y del diplomado de gestión directiva de organizaciones escolares en alianza con el diario La Tercera. En investigación, su actividad se orienta en temas de gestión escolar, liderazgo y gestión de proyectos de mejoramiento educacional, desde la perspectiva de estrategia y psicología organizacional. La idea de hoy es que ambos nos den los criterios y una plataforma para entender mejor este tema. Vamos a iniciar con la doctora Verónica y vamos a terminar con el doctor Paolo y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, desde la Universidad de Pennsylvania y desde la OEA, le agradecemos por su tiempo y espero que disfruten del día. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación de poder compartir con todos ustedes en distintas partes del mundo. Y para hoy día, la verdad que les voy a presentar algo que se lo voy a conversar. No tengo ninguna presentación digital, sino que yo misma le voy a exponer. Y la idea es darle un poco, transmitirle a usted en base al aprendizaje que hemos tenido principalmente acompañando a los directores, así como también a los docentes, cómo aprovechar esta información y datos de calidad, ¿no es cierto?, para poder mejorar realmente el desempeño de los docentes y ayudarlo también en su gestión escolar. Entonces, lo que les voy a contar hoy día son, lo divido en dos partes. Primero que nada, voy a hacer una aclaración en torno a este tema, que son 3 puntos, y después centré mi presentación de hoy día como en 5 claves para poder maximizar este uso de datos y responder la pregunta que usted me plantea, ¿ya? Así que aclarando eso y esperando que todos les entusiasme, dentro de los 3 primeros mensajes, el primero es que entender que los datos en cualquier organización son fundamentales para poder gestionar y liderar nuestras metas que nos hemos planteado en nuestra organización educacional. Sin embargo, hay que comprender que a pesar de que tenemos este webinar especialmente dedicado a esto, los datos no lo son todo, obviamente, y que una organización como tal también tiene que tener cierta flexibilidad para poder tomar decisiones en ciertos contextos que no siempre son predecibles, y por otro lado nunca olvidar de que una organización está compuesta por seres humanos y que tenemos que preocuparnos también de liderar, de sumarlo a nuestro equipo, de estar pendiente de sus necesidades y sumarlo a bordo en el fondo de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, los datos son fundamentales, pero también aclarar de que no lo es
todo, ¿no es cierto?, dentro de la organización. El segundo mensaje importante que les quiero transmitir, que sin embargo, a pesar de lo que les he comentado, bien se sabe que tanto para organizaciones escolares y para otras organizaciones, ya sea emprendimientos sociales, incluso empresa privada, lo que no se mide habitualmente no se le da relevancia. ¿Me están escuchando bien? Ok, ya. Sí, la escuchamos muy bien, doctora. Algunas personas decían que no se escuchaba. Ok, entonces, lo que no se mide, la verdad que es muy difícil de mejorarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es que algo que no se mide habitualmente, no se le da la relevancia, no se da importancia e incluso no se invierten los recursos, que habitualmente son escasos, en promover el logro de ellos. Es decir, a pesar, volviendo un poco uniendo al punto 1 o 2 ya, a pesar de que efectivamente no son en el sentido que no lo es todo dentro de la organización, sí hay que saber que los indicadores o las metas que nosotros no somos capaces de medirlas con ciertos datos, lo que probablemente va a suceder es que después de un tiempo se le resta importancia. Es por esto de que ¿y esto por qué básicamente? Porque permite tomar decisiones, permite guiar nuestras acciones y permite finalmente ver si nuestras acciones fueron o no fueron efectivas, ¿ya? Entonces, también como recomendación a todos los líderes de instituciones organizacionales, es decirles que es importante, ¿no es cierto?, los datos, también es que estamos dando un mensaje, en decir esto para nuestra institución es relevante. Y como tercer mensaje, la pregunta del día de hoy asocia los datos con mejorar el desempeño de los docentes. Y yo creo que acá, más que un error, yo creo que falta un tercer componente. Si pusiéramos como 3 pelotitas, ¿no es cierto? Una, lo que son los datos, después mejorar el desempeño de los docentes, nos faltaría un tercero, que es el desempeño de los alumnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que tampoco sacamos nada con recolectar, usar datos que están asociados a desempeño de los docentes, pero que no necesariamente estén asociados a el desempeño de los alumnos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, puede ser que nosotros estemos evaluando número de capacitaciones que los docentes realizaron durante el año. Y ese sea un dato que nosotros estamos evaluando en relación al desempeño de los docentes. Pero es necesario, digamos, eso está relacionado directamente con el desempeño de los alumnos. Entonces, lo que quiero decir con este tercer punto es que cuando nos hagamos esta pregunta de los datos y cómo aprovechar los datos para mejorar el desempeño de los docentes, nos hagamos también la pregunta, ¿y esto está asociado con el desempeño de los alumnos? Y si eso tiene sentido y es una buena conexión, entonces significa que los datos que estamos recolectando tienen sentido, ¿ya? Eso como primero que nada general, ¿ya? Como una visión general. Y ahora, después de como hacer esas 3 aclaraciones, yo les quería como comentar 5 claves que yo veo en respuesta a la pregunta de este webinar, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora? Por lo que veo acá, la gran mayoría está escuchando, algunos no, y la verdad que lo lamento muchísimo, pero espero que bueno, que ojalá que la gran mayoría siga lo que estamos conversando. Las 5 claves que voy a mencionar ahora, la clave número 1, ¿ya? Y esto un poco es una visión más arriba de lo que del dato específico que tenemos que medir. Primero que nada, para que los datos tengan sentido en esta organización, primera clave es que hay que tener claridad sobre cuáles son las metas de nuestra institución educacional y que éstas sean compartidas por la organización. ¿A qué me refiero? A que un buen líder tiene que también saber
primero que nada, convocar a sus docentes en esta misión, que las metas tengan sentido para toda la organización, que estas metas, como se digo, pueden ser metas anuales, metas semestrales. Acá en Chile, habitualmente las metas están asociadas a lo que son los planes de mejoramiento escolar de la ley CEP, que son metas incluso de 4 años, ¿ya? Pero cuáles sean las metas que la institución tenga, primero que nada asegurarse que estas metas sean compartidas por la organización y que sean metas que básicamente que sean claras, que sean metas que sean realistas, medibles, pero a la vez de alta expectativa. Y a estas metas me refiero, una meta habitual que uno establece en una organización es, por ejemplo, cuánto va a aumentar en términos de, habitualmente en las pruebas estandarizadas, cuánto vamos a mejorar como organización de un año al otro en la prueba de lenguaje para tal nivel y cuánto puntaje específico va a mejorar, ¿ya? Pero esa meta tiene que ser compartida, eso es lo primero que nada. Segundo punto relevante, segunda clave que yo veo en esto, es que los datos e información que por lo tanto que nosotros recolectemos, ¿ya?, después de tener estas metas compartidas, es que estos datos y esta información estén alineadas con estas metas de la organización. Entonces, la pregunta del webinar es cómo hacer que estos datos, en el fondo, podamos aprovecharlo para mejorar el desempeño docente. Entonces, que estén alineados también con estas metas de la organización escolar. Por lo tanto, que también estos datos que estamos recolectando tengan sentido para todos los que participan dentro de la organización y obviamente en especial a los profesores. No es el objetivo recolectar y usar cualquier información que exista. Existe todo un debate actualmente de que existe un sinfín de información en educación que los directivos no saben cómo ocuparla, la tienen almacenada en sus computadores, puede ser desde planillas Excel hasta reportes escritos, por lo tanto, y la verdad que finalmente no tiene ningún uso. Como segunda clave, por lo tanto, estos datos que estemos ya sea recolectando o dándole uso, que estén alineados con nuestro plan estratégico, con nuestras metas que nos hemos planteado, ya sea para el semestre o para el año o para los 3 años de nuestra organización. Y de esa forma también va a tener sentido, ¿no es cierto? Y también los profesores van a colaborar, ¿no es cierto?, con esta recolección de datos si es necesario tomarla desde cero. Entonces hay que preguntarse, ¿qué debemos hacer para llegar a esa meta? ¿Y qué indicadores clave necesitamos estar monitoreando, ¿no es cierto?, para poder llegar a esa meta? Y tercer punto, un poco ya siendo bien concreta con la pregunta, es importante que tanto el director se preocupe y el docente entienda de que la información y datos que se están utilizando para apoyar al docente vengan de distintas fuentes. ¿Y a esto a qué me refiero? Habitualmente el dato que contamos dentro de nuestras organizaciones son datos secundarios de pruebas estandarizadas. En el caso de Chile, por ejemplo, está la prueba CIMSE, y yo sé que otros países como Colombia, Perú, también tienen pruebas que son estandarizadas. Pero no es la idea que todas las decisiones y todo el apoyo que se le está dando al docente esté solamente centrado en un instrumento, ¿ya? Por lo tanto, yo les quería también decir de que es importante que la atención de los datos y la información sea más abierto y que ojalá el directivo cuente con otra información para poder acompañar y guiar a los docentes. Por ejemplo, datos bastante básicos, ¿ya?, como son, 1, la asistencia. Preocuparse de monitorear la asistencia, que permita también después acompañar al docente y poder ver, ¿no es cierto?, dentro de esta tendencia de asistencia, cómo el docente está logrando o no poder mantener, aumentar la asistencia durante el año escolar. Está demostrado que los alumnos que aumentan su asistencia también finalmente aumentan el rendimiento escolar. Segundo, que el directivo también
se preocupe, ya sea a través de él mismo o su equipo de liderazgo, el jefe de UTP, lo que llamamos en Chile, o otro docente que pertenezca a su equipo de liderazgo, que también recolecten datos e información de lo que son las prácticas en el aula. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Existen distintas rúbricas, por ejemplo, de observación de aula. No es la idea que ustedes estén todo el tiempo monitoreándolo, ese sería el caso ideal, pero la verdad que no están los recursos de tiempo especialmente para poder hacerlo, ni tampoco a ningún docente le guste que estén todo el tiempo entrando a su clase y en cierta forma también interrumpiéndolo, pero es importante también contar con información de cómo está haciéndolo el docente en la práctica del aula, ¿ya? Y para eso, vamos a insistir, hay rúbricas en el fondo que existen ya hechas. Por ejemplo, en Chile existe lo que se denomina el marco de la buena enseñanza, y que en el fondo permiten tener una rúbrica estandarizada donde permite captar, ¿no es cierto?, cómo las prácticas docentes dentro del aula. Y eso va a conectar un poco el punto 4 y 5 que les voy a decir un poco después de la retroalimentación. Otro elemento importante que se ha demostrado en la evidencia empírica en este último año, la Fundación Gates acaba de demostrar que la información que se recolecta a través del mismo alumnado es muy relevante también para poder determinar en qué aspecto el docente tiene más fortaleza y cuáles son también sus aspectos de mejora. Y para esto también existen espacios, ¿no es cierto?, e instrumentos. Yo tengo acá el nombre específico, uno se llama la encuesta Gallup con doble L, que permite que el mismo alumno sea el que levante, ¿no es cierto?, ciertas fortalezas y algunas debilidades del alumnado, y está demostrado de que estos instrumentos son incluso más predictivos de la efectividad del docente que observaciones de aula o pruebas estandarizadas, ¿ya? Y por último, simplemente quiero decir que tampoco es importante estar evaluando también la expectativa, la motivación del profesor, y también para poder también trabajar con ellos, ¿no es cierto?, cómo están sus expectativas, cómo está también la motivación que está teniendo en torno a la meta aprendizaje que se puso el alumno, y eso también es relevante. Entonces, como para ir cerrando el punto número 3, la idea es que no sea simplemente un foco, que no sea esto, siempre cuando se habla de datos se piensa en el dato obvio, que son los datos secundarios, sino que también el director, que es el líder de su organización, contemple otros datos que se puedan, ya sea o recolectar, o quizá incluso ya se tienen dentro de la organización, para poder tener una visión mucho más amplia del desempeño del docente. En relación al tema de la motivación, expectativa, también me lo estaban preguntando, también hay instrumentos específicos que existen en torno al tema de expectativa, que podemos trabajarlo más en las preguntas. La cuarta clave que quería comentarles, dicho un poco los otros 3 puntos que les dije, es que ningún dato e información que se utilice tiene sentido si no existe una buena retroalimentación posterior al docente, ¿ya? Y las claves de esta retroalimentación son bastante obvias, digamos, pero primero es que esta retroalimentación que se dé al docente es que sea un ambiente de mucha confianza y en un ambiente de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la retroalimentación es muy relevante. Es decir, que el docente entienda que estos datos se están levantando, se están analizando para poder apoyarlo en su desarrollo como docente, más que para poder evaluar si está haciéndolo bien o mal, sino que estamos preocupados de su desarrollo, ¿ya? De cómo, en el fondo, fortalecer los aspectos de mejora de ese profesor. Y para eso es ideal, ¿no es cierto?, mostrar los datos, como ya dije, en un ambiente de confianza, analizar en un ambiente de confianza, y también decirle cómo está el docente, ¿no es cierto?, en distintos indicadores, mostrarle. Lo segundo, cómo se compara con el resto de los docentes de ese establecimiento. Y por último también, quizás cómo se compara consigo mismo, si tenemos indicadores de años anteriores, por ejemplo, ¿ya? Y
eso, no quiero quitar más tiempo, podemos entrar en detalle, pero también entender que acá un dato duro como es la media, por ejemplo, no lo es todo, ¿ya? Sino que también es muy relevante comprender, ¿no es cierto?, cómo está la clase cómo está la clase completa, cómo se distribuyen estos resultados en todo el curso. Muchas veces puede ser que el curso en general lo está haciendo bien y quizá un niño está quedando atrás, y eso también el docente tiene que saberlo, ¿no es cierto?, para ir buscando diferentes estrategias de enseñanza y no estar siempre centrado, ¿no es cierto?, en los resultados como de la media estandarizado, ¿ya? Entonces el punto cuarto es fundamental la retroalimentación, y en esta retroalimentación en un ambiente de confianza que permita la búsqueda de nuevas estrategias efectivamente de enseñanza, que permita elevar las expectativas de los alumnos, las motivaciones y entender también cómo está su curso mirando con perspectiva, porque como bien sabemos los docentes no tienen tan poco tiempo que muchas veces esta mirada externa facilita tener esta perspectiva, ¿no es cierto? Y por último, que el punto quinto, cualquier organización que ya decide, ¿no es cierto?, darle un foco importante a lo que es el uso de datos e información, dar retroalimentación con ello, etcétera, es también importante que los docentes, y si el director y su equipo directivo tampoco se sienten con las capacidades para hacerlo, es que se capaciten en el fondo en este rol estratégico que es cómo, ¿no es cierto?, sacar el máximo provecho a esta información que estamos manejando en el día a día de nuestras organizaciones. Y básicamente para que esta capacitación sea efectiva hay que también, ¿no es cierto?, hay que ser también capaces de escuchar y entender cuáles son las necesidades de nuestros profesores. Una capacitación estándar de simplemente decirle, mira, estos son los datos, así son, la verdad que probablemente no tenga mucha efectividad. Hay que ser capaz de levantar de ellos las necesidades de cuáles son los espacios, ¿no es cierto?, donde ellos ven que más pueden aprovechar estos datos, cuáles son las herramientas que le hacen falta, y en base a eso armar capacitaciones que pueden ustedes mismos, los equipos directivos, estructurar y realizar a sus docentes para que finalmente puedan también ellos entender mejor estos datos y sacar el máximo provecho, ¿ya? Como para ir cerrando, las 5 claves que les mencioné fue uno, antes que nada, antes de meterse a las cosas micro que llamo yo de organización, tener claro cuáles son las metas de mi organización, de esta institución, las metas ya sea del año 1, 2, del semestre, y que estas sean compartidas por todos los docentes. La segunda clave es que los datos e información que estemos recolectando estén alineados con esas metas. 3, tercer punto que les comenté, es que no centrarse en un tipo de información y en un tipo de dato que sea, por ejemplo, solamente la prueba estandarizada, sino que también nos abramos a otras mediciones y a otra información que podamos levantar, incluso a información cualitativa, que no profundice en eso, pero también es importante. Y cuarto, que cualquier uso de datos e información, si no lleva de la mano una retroalimentación al docente, la verdad que es poco el sentido que le van a hallar también a ellos, y poco también lo que va a contribuir a su mejora. Por lo tanto, hay que saber también trabajar la retroalimentación, ya sea a través de coevaluaciones, entrega de información amigable, que sea un ambiente de confianza. Y por último, si las capacidades no están instaladas dentro de la organización para hacer este uso de datos e información en forma eficiente, es que nos preocupemos todos de capacitarnos en este tema a través de, primero que nada, preguntarnos qué es lo que necesitan nuestros docentes para poder sacar el máximo provecho también, ya sea esta retroalimentación, a los datos, etcétera, para poder también que tenga sentido para ellos este uso de datos e información dentro de la organización. Eso es lo que le quería transmitir hoy día. Espero que haya sido provechoso y estoy abierta después de que termine Paulo, ¿no es cierto?, a las preguntas que ustedes me quieren hacer, y voy a estar leyendo el chat también para ir pensando en ellas. Muchas gracias. Con la profesora Cabezas compartimos una serie de proyectos
y ella muchas veces nos ha enseñado esta idea, que los datos están en función de objetivos, ¿no es cierto? Los datos tienen relevancia en la medida que tenemos metas, que tenemos prioridades, que tenemos objetivos, que particularmente cuando están orientadas por el aprendizaje de los estudiantes son significativas para profesores y para directivos. En ese sentido yo voy a reforzar esa idea, comentarles que en las iniciativas de formación en liderazgo y dirección escolar que tenemos en la Universidad Católica, más de 1000 participantes de estos programas en los últimos 3 años nos han enseñado, con su experiencia, lo importante que es seleccionar información y convertir esa información en datos para tomar decisiones, para luego convertir esas decisiones en acciones. Lo que en el fondo nos mueve cuando buscamos información y cuando queremos profundizar nuestra comprensión de las variables claves de la organización es básicamente que queremos actuar. Entonces, ¿cómo convertir la información, que es mucha, que tiene distintas fuentes, en datos relevantes para tomar decisiones? Y cómo convertir esas decisiones en acciones para luego obtener resultados coherentes con nuestros objetivos. Algunos especialistas han llamado a esta lógica la gestión del conocimiento y han propuesto una jerarquía, ¿no es cierto? La información es múltiple y la información es diversa. Los datos son más específicos, son más acotados, y los datos existen porque iluminan la toma de decisiones, y las decisiones iluminan acciones, y las acciones deberían explicar resultados. ¿Por qué son relevantes entonces los datos y por qué es importante la información en el contexto de una organización educativa? Porque nos permite gestionar, nos permite dirigir hacia objetivos y nos permite inducir acciones. En ese sentido, es muy importante mantener la lógica de gestión que estamos comunicando. También hemos aprendido en esta experiencia con proyectos de mejoramiento educativo a nivel nacional, hemos aprendido que los directivos efectivos tienen 4 preguntas para organizar la información y gestionar datos. La primera pregunta es: ¿cuál es el estado actual de su organización? Todos los directores, los líderes escolares, ya sean políticos a nivel del sistema escolar, ya sean directores a nivel de colegio, ya sean jefes de área, se hacen esta pregunta: ¿cuál es el estado actual de mi organización? Y ustedes comprenderán que pueden tener a la vista múltiple información. Entonces, la siguiente análisis es: ¿cuáles son las variables clave que yo necesito tener sobre mi organización permanentemente actualizada? Por supuesto que la variable avances de aprendizaje, progreso de aprendizaje, para nosotros va a ser siempre la variable clave, ¿no es cierto? Y nos encantaría que un directivo, que un profesor, que un gerente, como se dice en Chile, de una corporación privada o pública, que un gestor educacional tuviera información al día, fresca, simple, sobre cuál es el estado actual del aprendizaje de sus estudiantes. En ese sentido, todo el acceso que puede tener el directivo a la información sobre el aprendizaje de los estudiantes va a ser relevante. Verónica también mencionaba la importancia de tener información sobre el desempeño de los profesores. Seguramente esa segunda variable es clave. El desempeño de los profesores tiene que ver con la motivación de los docentes. El desempeño de los profesores tiene que ver con el cumplimiento de algunos criterios mínimos. El desempeño de los profesores
tiene que ver con la ejecución y el cumplimiento de los profesores respecto al currículum. Si usted, si logro expresar la importancia de estas dos variables, ustedes se darán cuenta de lo complejo y lo exigente que es este desafío. Imagínense lo que es para un director que trabaja en un colegio con 500 alumnos, 1000 alumnos, tener información fresca, simple y cercana al nivel de aprendizaje y al progreso de sus estudiantes. Ese es un desafío muy importante. Ingenieros, informáticos, diseñadores, múltiples profesionales trabajan en virtud de ese objetivo, proveer información para generar datos relevantes sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes al día. En la Universidad Católica y en Chile en particular existen varios esfuerzos en este sentido. Algunos de ellos son exitosos y otros requieren mejorar en muchos sentidos. Pero yo decía, hay 4 preguntas clave que orientan la gestión del conocimiento y orientan la búsqueda de información para la toma de decisiones y para la ejecución de acciones en virtud de objetivos. Necesito información sobre dónde estamos en lo relativo a estudiantes y a profesores. En segundo lugar, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con lo que decía la profesora Cabeza. ¿Dónde vamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y aquí el problema no es solamente de tener el dato, sino también cómo lo comunicamos. La información, los datos, los números y las creencias que también constituyen información importante en la gestión escolar, va a iluminar nuestro sentido de futuro. Y no solamente necesitamos tenerlo, sino que necesitamos difundirlo y necesitamos asegurarnos que todos los miembros de la organización tienen acceso a esa información. Muchos expertos en comunicación nos han enseñado la importancia de difundir, comunicar con mucha claridad la información sobre el futuro. Imagínense el esfuerzo que tenemos que hacer para tener estas 2 preguntas al día distribuidas y compartidas por los miembros de la organización. ¿Dónde estamos y dónde vamos? A continuación tenemos otra pregunta importante que se relaciona con cómo lo vamos a hacer. ¿Qué información tenemos sobre las acciones que estamos llevando a cabo? Sobre el nivel de participación que estamos logrando en la comunidad, sobre el nivel de adhesión que estamos logrando en los profesores, sobre el grado de cumplimiento. Muchos de nuestros proyectos se expresan en acciones que tienen una fecha y que tienen responsables y que tienen recursos. Esta es la información sobre el monitoreo de las acciones, ¿no es cierto? Es la información sobre las acciones que estamos desarrollando. Muchas veces esto se puede expresar en una carta Gantt, esto se puede expresar en un panel de control, esto se puede expresar en un registro, ¿no es cierto?, de calendarios, cronogramas, etc. Ustedes comprenderán que hay una multiplicidad de formatos y una multiplicidad de datos que podríamos incorporar en todo este enfoque de análisis. ¿Por qué vamos a escoger uno u otro? Esa es básicamente la labor del director. La labor del directivo es seleccionar, es priorizar, es simplificar los esfuerzos de sus colaboradores. Por lo tanto, es muy importante que en esta conversación no nos olvidemos nunca que vamos a tener muchas posibilidades, pero la selección de la información que vamos a usar, la decisión de lo que vamos a utilizar, es una responsabilidad fundamentalmente directiva. Yo decía que eran 4 preguntas clave. La primera es ¿dónde estamos?
la segunda es dónde vamos, y la tercera es cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo. Y se refería a este constante búsqueda de información sobre nuestro plan de acción. El cuarto nivel de necesidades de información, de búsqueda de información, tiene que ver con el monitoreo de resultados y el monitoreo de impacto. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos que estamos logrando nuestras metas? ¿Cómo sabemos que esas acciones que estamos realizando efectivamente se traducen en una mayor cercanía sobre nuestro destino y sobre nuestro futuro deseado? Este nivel de búsqueda y análisis de información se llama monitoreo de resultados, se puede llamar accountability, ¿no es cierto?, rendición de cuentas, se puede llamar control de gestión, en fin, en cada país ustedes utilizarán nomenclaturas distintas, pero lo que importa es el sentido que le otorgamos a la gestión de información relacionada con nuestros logros y nuestros avances de meta. Queremos decir con esto que el esfuerzo por lograr resultados y el esfuerzo por alcanzar información al día, a la mano, expedita, es parte de la gestión de un directivo, se denomina gestión del conocimiento, se utiliza no solo para evaluar y para monitorear, también para orientar el futuro, también para detectar aspectos clave y constantemente la utilizamos para tomar decisiones de implementación y para modificar planes que podemos tener sobre el futuro. Hemos aprendido mucho utilizando este simple esquema que es muy intuitivo, está muy a la mano, ¿no es cierto? Y efectivamente los directivos aprecian ordenar instrumentos, información, interacciones en base a estos criterios. Pero no solamente debemos usar la información para dirigir, para poner el énfasis en las variables claves, en el futuro deseado, en las acciones prioritarias y en los resultados claves, sino que también la debemos usar para motivar. La información también debería ser un recurso de motivación, es decir, un recurso de liderazgo. Cuando nosotros entregamos información sobre los datos iniciales en un proceso, sobre cuál era el nivel inicial en aprendizaje, por ejemplo, o en motivación docente, y al andar de nuestro proyecto entregamos índices de pequeñas mejoras, de incrementos, si ustedes quieren, menores, incrementales, seguramente nosotros vamos a alimentar a nuestra organización con una sensación de avance, con una sensación de continuo mejoramiento. Por eso es muy importante que nuestro feedback utilice información que tenemos cercana, que tenemos a la mano, pero que la distribuyamos. Muchas veces hacemos un gran esfuerzo de conseguir información, procesar datos, podemos utilizar software, podemos utilizar herramientas complejas y no nos damos el tiempo para comunicar, para difundir, para compartir con nuestros seguidores, con los miembros de la comunidad, esta información. Es muy importante en ese sentido darnos el tiempo y entender que la gestión del conocimiento y la gestión de datos no solamente consiste en recopilar la información, sino que consiste en utilizarla y en difundirla. Me gustaría quedarme hasta acá por el momento y esperar algunas reacciones del grupo. Muchas gracias. Doctor Volante, quisiera que comparta la presentación que me envió. Tal vez me parece bien, quiero mostrar un ejemplo, sí, efectivamente. ¿Usted me ayuda a presentarla? ¿Aló? Sí, en un momento la estoy subiendo en este momento para que usted pueda presentarla. Uh-huh.
Ahí está cargando la presentación. ¿Cuánto tiempo me queda, Mónica? Bueno, yo sugeriría si puede presentarla en no más de 5 minutos, así podemos dar inicio a las preguntas y respuestas. Tenemos varios comentarios de los participantes, los cuales leeré en voz alta para todos, y algunas preguntas también. Desde ya invitamos a todos los participantes a realizar preguntas en el chat. Bueno, estaba logrando ahí. Quiero mostrarles un breve ejemplo. Este es un colegio, el liceo secundario Eugenio María de Hostos de la Reina de Santiago, que trabaja con la lógica que acabamos de mencionar. Ustedes pueden ver acá, o van a poder ver, digamos acá, cómo la gestión del conocimiento que nosotros tratamos de inducir tiene como principal foco asegurar el conocimiento del nivel de logro de nuestros estudiantes con múltiples tipos de datos e información. Estoy probando acá. Ustedes van a poder dejar esta información, pero básicamente quiero puntualizar lo siguiente. Acá, por ejemplo, se ve claramente que uno de los problemas que enfrenta este colegio tiene que ver con la matrícula. Este colegio enfrenta una matrícula muy móvil. Hay estudiantes que llegan durante el año y hay estudiantes que se retiran. Este colegio tiene una alta rotación y eso hace que muchas veces el colegio tenga dificultades para poder asegurar resultados en el mediano o largo plazo. Este colegio utiliza evaluaciones externas. Yo no sé si usted, al yo indicarles, hace sentido. Estas son evaluaciones externas a nivel de país. Estas son evaluaciones específicas para este grupo de colegios. Si ustedes se fijan, este colegio tiene una buena asistencia, tiene información sobre disposición, tiene también información sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes, etc. Durante el desarrollo de este proyecto se han establecido propuestas de mejora. Esto es lo que yo me refería con el tema de tener información sobre las acciones, particularmente acciones relacionadas con el aprendizaje, ¿no es cierto? Tenemos datos, ¿no es cierto?, sobre cómo están funcionando las clases. Tenemos personas que se comprometen en el uso de información, un tema que no hemos tocado, pero efectivamente cuando uno quiere utilizar información para la toma de decisiones necesita el apoyo de personas concretas, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la profesora Valenzuela, que en su rol de bibliotecaria hace soporte en el uso de planilla. Fíjense que es interesante porque en este caso particular también hay estudiantes, en este caso de segundo año de secundaria, que han trabajado con planilla Excel, recolectando datos y procesándolo. Esto es muy importante porque muchas veces los profesores no tenemos el tiempo necesario o suficiente para poder realizar procesamiento de información. Imagínense que los estudiantes nos ayudaran en esto, que los propios estudiantes fueran agentes de recolección y análisis de información. Estudiantes de segundo año de secundaria ya pueden tener habilidades para hacer representaciones gráficas, etc. Este colegio dio ese paso y mantiene información muy al día, ¿no es cierto?, sobre el nivel de rendimiento de sus estudiantes, y si ustedes se fijan, son capaces además de tener información de progreso. La información de progreso siempre es una buena noticia, ¿no es cierto? Es muy bueno dar información de progreso para que los estudiantes y los profesores vean el efecto de su trabajo. Acá ustedes pueden rápidamente entender, ¿no es cierto?, que tenemos a un alumno en particular que va a necesitar un apoyo particularmente focalizado en motivación. Es muy probable que a él no le estén importando mucho las evaluaciones. Otros estudiantes que están avanzando muy por debajo del avance
del grupo en particular, ¿no es cierto? Bueno, acá también podemos ver cómo se mueve, ¿no es cierto?, la distribución de logro, y aquí tenemos al inicio una distribución promedio, estándar, y luego logramos un movimiento más asintótico, ¿no es cierto?, hacia la derecha, que es lo que a uno le gustaría ver en la mayoría de sus experiencias pedagógicas. Quiero dejarle este ejemplo, porque no es el momento de desarrollarlo en detalle, solo mostrarle evidencia de cómo nosotros trabajamos y cómo nosotros incorporamos, como decía Verónica, información de distintas fuentes, ¿no es cierto? Y utilizamos indicadores simples de puntaje, mínimo, máximo, las desviaciones estándar nos importan mucho, etc. ¿Sí? Siempre teniendo énfasis, ¿no es cierto?, en la gestión que podamos hacer con este conocimiento. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta presentación. Solo quería ejemplificar, ustedes van a poder mirarla con calma.